Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a este resumen de las noticias más importantes en 24 horas. María Fernanda Murillo les saluda. De inmediato nuestros titulares. El padrón electoral para las elecciones municipales cerró con 100.000 nuevos votantes y casi la mitad de las personas inscritas tienen menos de 40 años. ¿Ha visto un desove de tortugas? En Ostional empezó la arribada del mes de noviembre. Por esta razón, las autoridades brindan recomendaciones para un turismo responsable en la zona. El informe del Estado de la Nación reconoció al sistema político costarricense por evitar la crisis fiscal, pero a un importante costo social. Y en el ámbito internacional, la presidenta interina de Bolivia afirma que en su país habrá elecciones presidenciales vía parlamentaria o vía decreto, una advertencia a la que en el partido del expresidente Evo Morales ha respondido impulsando un anteproyecto de ley para acelerar la convocatoria electoral. La Policía de Tránsito contratará a más de 200 nuevos oficiales, esto con el objetivo de regular el tránsito vehicular en las principales obras constructivas que se mantienen a lo largo de la circunvalación. El ministro de Obras Públicas y Transporte, Rodolfo Méndez Mata, anunció que para los próximos meses se contratarán al menos 220 nuevos oficiales de tránsito. La intención es que ellos regulen el flujo vehicular principalmente en las obras de infraestructura vial que construyen en circunvalación. La administración pretende contratar 400 policías de tránsito durante estos 3 años. La primera semana de diciembre, el MO publicará la información sobre el lugar para recibir los atestados de las personas interesadas en ocupar una plaza, y la segunda semana de diciembre comenzará el reclutamiento. Hay 3 requisitos para los interesados: ser mayor de edad, no tener antecedentes penales y tener 9º año de colegio aprobado. Actualmente este cuerpo policial cuenta con 750 miembros. El padrón electoral para las elecciones municipales cerró con 100.000 nuevos votantes y casi la mitad de las personas inscritas tienen menos de 40 años de edad. En las elecciones municipales del 2 de febrero del 2020 podrán emitir el voto 3.398.338 electores. De estos, 1.707.763 son mujeres y 1.690.575 son hombres. Comparado con las pasadas votaciones presidenciales y legislativas, el padrón aumentó en un 3,28%, 107.873 electores más. Donde ya se definieron exactamente la cantidad de personas que estarán habilitados para votar el próximo 2 de febrero del año entrante, ¿verdad? Es una cifra cercana a los 3.400.000 electores, 3.398.000 y un poquito más para ser exactos. Ya eso nos permitió entonces hacer lo que llamamos nosotros el junteo, es decir, saber cuántas juntas receptoras de votos vamos a instalar. Si mal no recuerdo son 5.755. Según los datos, el 48,3% del electorado, poco más de 1.600.000 personas, se ubica entre los 18 y 39 años, mientras que los menores de 35 años representan casi el 40% del total. El Tribunal Supremo de Elecciones intensifica los preparativos y por esto la próxima semana está previsto se inicie la impresión de las más de 10 millones de papeletas, mientras que ya se ha logrado la inscripción de unas 30.000 de las más de 37.000 candidaturas en los distintos puestos. Estamos subiendo todos los días en nuestra web las resoluciones que vamos dictando. Hemos dictado más de 4.000 resoluciones ya en este periodo, de octubre a la fecha. Creo que ya hemos aprobado más de 30.000 candidaturas, de las más de 37.000 que nos presentaron. Estaremos ahora nada más en la etapa, sobre todo, de resolver recursos. También está pendiente intensificar la campaña para motivar a la participación en todos los 82 cantones del país. La 8ª edición de el RoboFest UCR le ofrece más de 50 proyectos como demostraciones de drones, también competencias con robots y servicios basados en la tecnología.
Entre robots y drones se desarrolla la 8ª edición de Robotifest en la Universidad de Costa Rica. Son 50 proyectos de ingeniería industrial y al menos 150 participantes. Que es un festival y competencia de robótica con tecnologías abiertas, pero la gente se va a poder encontrar de muchas cosas. Van a encontrarse aplicaciones acerca de inteligencia artificial, también de un poco de sensórica, también de interconectividad, es decir, muchas de las tecnologías que hoy se llaman de 4ª revolución industrial. Ya desde hace 2 años venimos trabajando ese tipo de proyectos y lo bonito de esto es que la gente viene de muchos lugares del país a exponer sus ideas, es totalmente familiar, totalmente gratuito y muchas de estas ideas van a poder desarrollarse para pequeños negocios. Los robots que reciben órdenes y contestan preguntas son algunos de los proyectos más llamativos. Pequeña entrevista, Anao. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Nao. ¿Sabes quién te entrevista? Sí, Canal 13. Un saludo al Sinal. Este en particular está siendo utilizado para ayudar en terapias de lenguaje para niños autistas, por ejemplo. Esos son robots Naos desarrollados en Francia por la empresa SoftBank Robotics y nosotros acá en la UCR lo que hacemos es toda la programación in-house, todo lo que es la programación, algoritmos y todo lo referente a su funcionamiento per se. Trabajamos con algoritmos de inteligencia artificial y estamos trabajando en proyectos específicos para niños con problemas de discapacidad de lenguaje. Este viernes se llevará a cabo la premiación de los proyectos participantes de este año. Los usuarios de Didi están satisfechos con la nueva aplicación para el transporte de personas, luego de 2 días de operar en el país. Esto y más en nuestra sección de redes sociales. Hola, la discusión de innumerables temas y situaciones no solo es personalmente, sea en casa, en el trabajo, mientras nos trasladamos a los sitios, también se da y de manera muchas veces intensa en las plataformas de redes sociales. Les mostramos sobre qué se comenta y un poco por qué. En Twitter, el canal de la crítica, los argumentos y la información rápida. Didi fue tendencia en Twitter ante los comentarios de las experiencias de los usuarios en esta nueva aplicación para el transporte de personas. La mayoría de las opiniones han sido positivas y el mayor señalamiento es sobre el menor costo en los viajes en comparación con Uber. Estas plataformas tecnológicas se han movilizado mucho más rápido que la regulación de las mismas. En la Asamblea Legislativa se discute un proyecto de ley para establecer reglas a estas compañías que no pagan impuestos territoriales y no están adscritas a la seguridad social, pero generan grandes cantidades de ganancia. En Facebook, la red con más usuarios en el mundo. La cadena internacional NTN 24 informó sobre el paro nacional en Bogotá, Colombia, ante presiones del gobierno del presidente Iván Duque sobre el área laboral y pensiones, aunque no se ha presentado nada en firme aún. Las manifestaciones en la mañana de este jueves generaron afectación al transporte público en la capital de ese país llamado Transmilenio. Pasamos a Instagram, la plataforma de las fotografías, los filtros de imágenes y los videos. El gobierno de Manuel López Obrador en México realizó un reconocimiento al piloto y miembro del ejército en ese país, al ser quien se encargó de ingresar a Bolivia para llevar al expresidente de ese país, Evo Morales. Miguel Eduardo Velázquez recibió un ascenso como parte de la condecoración. Todos los días en nuestras ediciones les informaremos lo que discutimos, lo que circula en redes sociales. Recuerde seguirnos en nuestros perfiles, donde puede ver y escuchar estas y otras noticias. En Facebook estamos como Costa Rica Noticias. En YouTube también puede estar al tanto de lo que abarcamos con nuestro canal. En Twitter, @SinarNoticias. En Instagram como Costa Rica Noticias. Hasta la próxima. ¿Ha visto un desove de tortugas? En Ostional empezó la arribada del mes de noviembre. Por esta razón, las autoridades brindan recomendaciones. Es para un turismo responsable en la zona. Así lucía la mañana de este jueves el Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional en Guanacaste. Decenas de tortugas lora volvieron a la playa que hace unos años las vio nacer y en esta oportunidad su visita tiene como fin dejar entre la arena lo que será su descendencia. Según el SINAC, ya se inició oficialmente la arribada correspondiente al mes de noviembre. Por esta razón, el ingreso a la playa está restringido y solo se podrá ingresar por medio del acompañamiento de un guía comunitario acreditado de Ostional.
A las personas que tengan gusto de disfrutar este fenómeno y esta increíble espectáculo de la naturaleza, pueden visitarnos en el refugio, pero deben recordar ciertas reglas para que esta visitación sea de manera responsable y no pongamos en riesgo nuestro mayor objetivo de conservación. Además, el Refugio de Vida Silvestre Ostional publicó un instructivo de buenas prácticas que funciona no solo para esta ocasión, sino que para todos los desoves de tortugas en el país. Entre ellas, prohíbe el ingreso a la playa con artículos como linternas, celulares, flashes, equipos de sonido, maletines o salveques, hieleras, asadores y vehículos automotores. Asimismo, no se permite tocar ni manipular a las tortugas, tampoco recolectar huevos o neonatos, hacer fogatas en la arena, ni el ingreso de mascotas por la seguridad de estos reptiles. De acuerdo con el SINAC, quienes no cumplan con estas disposiciones podrían ser expulsados del refugio por parte de las autoridades. Tenemos que pensar que lo más importante son las tortugas y debemos de controlar nuestro comportamiento, no tocarlas, no hacer ruido, nunca caminarles enfrente, no usar luz blanca. Los guías locales, los vigilantes de la comunidad y demás miembros de la comunidad también son autoridades que nos ayudan a regular y a mantener la integridad del refugio. Los trabajadores de la zona y personal voluntario recuerdan a la población que quiera acercarse que este es un fenómeno natural y por lo tanto el comportamiento de las tortugas es impredecible. Este jueves los llevaremos a conocer un tesoro que se esconde en Costa Rica. Hablamos de la Isla del Coco, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año de 1998. Esta belleza natural reúne una riqueza innumerable en especies terrestres, marinas y también aves. El ICT te presenta Animales en Libertad. Costa Rica tiene un tesoro oculto en la profundidad de sus mares. Se trata de la Isla del Coco, declarada como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 1997. En esta ocasión queremos compartir las imágenes que el camarógrafo de Costa Rica Noticias, Marco Millape, captó en el año 2015 desde lo más profundo de este paraíso natural, cuando logró visitar y bucear en esta zona. La parte marina de la Isla del Coco está compuesta por 97.235 hectáreas y reúne crustáceos, moluscos marinos, más de 200 especies distintas de peces y 18 de corales. Entre sus aguas abundan los tiburones de aleta blanca, los gigantescos tiburones martillo, los atunes, los peces loro, las mantas y los jureles. Este tesoro natural se ubica en el Océano Pacífico, a 532 kilómetros de Cabo Blanco, en Costa Rica. Fuera de sus aguas, la Isla del Coco es un territorio de gran riqueza paisajística y un verdadero laboratorio natural para el estudio de la evolución de las especies. Es extremadamente lluviosa. Al año caen unos 7.000 milímetros de agua. Está cubierta de un bosque siempre verde, el cual representa condición nubosa en el centro Iglesias, a 634 metros sobre el nivel del mar. El ICT te presentó Animales en Libertad. A esta hora vamos a nuestra pausa comercial. Quédese con nosotros y ya regresamos con más información. El informe del Estado de la Nación reconoció al sistema político costarricense por evitar la crisis fiscal, pero a un importante costo social. ¿Cómo mejorar la calidad y productividad de las micro y pequeñas empresas? La Universidad Nacional
se lo ha propuesto a través de múltiples proyectos. Uno de ellos llamado Fortalecimiento de las Pymes del sector alimentario, desarrollado por el Programa de Calidad y Metrología de la Escuela de Ciencias Ambientales de la Universidad Nacional. Recientemente, 30 microempresas recibieron asesoría en competitividad, optimización de procesos y gestión de calidad. Para el 2020, el programa espera arrancar un nuevo proyecto donde, además de la calibración y la evaluación de las condiciones de trabajo, se incluirá el inventario de gases de efecto invernadero. Universidad Nacional, al servicio de Costa Rica. ¡Carlos! Se despierta tarde, se baña, no desayuna, se despide de su familia. Toma las llaves y solamente el casco. ¡Acelera! Para llegar a su destino, pero lamentablemente fuimos su destino. 6 de cada 10 atenciones en los servicios de emergencias por accidentes de tránsito corresponden a motociclistas. Motociclista que se respeta, cuida su vida y la de los demás. Costa Rica es pura vida. Llega el fin de semana y queremos que usted disfrute de este viernes en Café Nacional a las 8 de la mañana. Vamos a tener sección de cocina y vamos a aprender a hacer un tamal de maíz morado. Así es, que nadie trate de verle la cara en términos del aguinaldo. Por eso le vamos a dar una asesoría completa. Y en salud estaremos hablando acerca de la enfermedad arterial coronaria. No se lo pierda, 8 en punto de la mañana a través de 13 Costa Rica Televisión y 101.5 Costa Rica Radio. Un pueblo en marcha pero sin apuros. Exceder los límites de velocidad inicia una carrera ascendente a un desenlace fatal. La velocidad combinada con la ausencia del cinturón provoca que los ocupantes traseros del vehículo sean impulsados contra los pasajeros de adelante, golpeando sus asientos desde atrás con una fuerza 20 veces superior a su peso original. Pensalo 2 veces. Cuanto más rápido manejas, más rápido te matas. El alto endeudamiento provocó que 338 educadores recibieran en el 2018 menos de 1.000 colones de salario. Para evitar más casos como estos, 2 diputadas del Partido Liberación Nacional impulsarán un proyecto para reformar la Caja de Ande. El 60% de los más de 84.000 trabajadores del Ministerio de Educación tenían comprometido la mitad y hasta más de su sueldo en 2018, pero la situación más grave la refleja un grupo de 338 funcionarios quienes a fin de mes recibían menos de 1.000 colones. Con el préstamo en Caja de Ande, pues al momento sí me ayudó a solucionar el problema, pero el interés y las cuotas no me ayudan con mi día a día, debido a las rebajas. Caja de Ande nos da muchos beneficios a nosotros como educadores y la facilidad de sacar un préstamo con ellos es realmente buena, pero sí a la hora de ya mi día a día, mis obligaciones, mi hija y todos los gastos que implica el día de ser mamá soltera, es bastante complicado. Por esta razón, este miércoles 2 diputadas presentaron en la Asamblea Legislativa un proyecto de ley denominado Apoyo Financiero y Dignificación de la Labor Docente, el cual tiene como objetivo reformar una ley del 3 de octubre de 1944, la cual creó la Caja de Préstamos y Descuentos de la Asociación Nacional de Educadores. Lo que hacemos es prácticamente modificación de 2 artículos muy simples. Un artículo lo que hace es incluir la obligación de la educación financiera. La obligación de la educación financiera en cuanto a que los proeducadores tengan todas las herramientas necesarias para saber del tema, pero además Caja de Ande dentro de sus objetivos acompañen al MEP para que sea parte de la malla curricular de Costa Rica. Las legisladoras liberacionistas Paola Valladares y Karine Niño, quienes impulsan el plan, señalan que hoy Caja de Ande es una de las entidades más rentables del sistema financiero costarricense, fortalecida por las aportaciones obligatorias del gremio, quienes aportan el 5% del salario. Sin embargo, sus tasas de interés son unas de las más altas. En algunos casos llegan a los 16% anual. De alerta el ver cómo Caja de Ande es la entidad financiera como más consolidada, pero sus dueños, que son sus afiliados y que son sus profesores y educadores asociados, son los que tienen mayor crisis económica
partir de un mal manejo de sus finanzas, ¿verdad? Entonces ahí es donde consideramos que efectivamente pareciera que se ha desvirtuado un poco el fin para lo que se constituyó Caja Ande y dejó de ser esa colaboración para los educadores y se convirtió en un fin en sí mismo, ¿verdad? Costa Rica Noticias intentó conocer la versión de Caja de Ande, pero en esta entidad indican que ni su gerente general, Adrián Soto, ni su jefa de mercadeo, Irene Villalta, conocen el proyecto. Al consultar a las diputadas si esta iniciativa fue consultada con Caja de Ande previamente, indicaron que no, pues su objetivo es enviar señales de ayuda a miles de educadores altamente endeudados. Un joven de 18 años y quien descuenta una condena en el Centro Penal de Surquí recibió este jueves un reconocimiento luego de que se le declarara como el ganador de la Feria Científica Nacional. Estar en un centro de detención definitivamente no es un limitante para poder avanzar en la vida y empezar a buscar enderezar el rumbo. Esta es una de las lecciones que nos da hoy Daniel, un joven de 18 años que se encuentra recluido en el Centro Penal Juvenil Surquí y quien se hizo acreedor del primer lugar de la Feria Científica Nacional de entre 147 participantes. El proyecto de este estudiante gira en torno al plástico y el daño que nos provoca en nuestra salud, pero dejemos que sea él quien nos explique. Se trata de un químico que se utiliza en los plásticos para endurecerlos, que nos hace daño a nuestro cuerpo, que nos hace daño en nuestro sistema endocrino. ¿Qué significa eso? El sistema endocrino es el sistema hormonal, o sea, cuando el bisfenol A o el BPA entra en nosotros, al convertirse en un disruptor, no permite que los mensajes del cerebro que los manda a los órganos o a las glándulas por medio de las hormonas no llegue bien. Este joven, quien iniciará el próximo curso lectivo su 5º año de colegio, aseguró que quiere combatir los estigmas que genera la sociedad en contra de quienes están en los centros penales. Yo, por ejemplo, no sabía que tenía este tipo de talento, de investigar, de lograr hacer tantas cosas. Aquí aprendí muchas cosas. En el taller de la profesora Miriam sé hacer artesanías, he hecho espejos de todo tipo, he aprendido a hacer muchas cosas. También he tenido talleres de baile, tenemos ahorita varias coreografías montadas. Entonces yo lo que quería, yo lo que quiero es que todas las personas que están privadas de libertad no crean en ese estigma, que no crean que ya por haber cometido un delito tenemos que vivir aquí. Daniel tuvo que pasar por una compleja etapa de clasificación, venciendo en primera instancia a sus competidores en el centro penal, luego en el circuito de Santo Domingo de Heredia, pasando después por la etapa regional de toda la provincia de Las Flores y culminando con la parte nacional, donde se hizo acreedor de la nota perfecta. El informe del Estado de la Nación reconoció al sistema político por evitar la crisis fiscal, pero a un importante costo social. Una notablemente alta producción de leyes versus una escalada de la protesta social es el saldo de un primer año de gobierno convulso, según el informe del Estado de la Nación 2019, en su apartado de fortalecimiento de la democracia. En su primer año, la administración Alvarado Quesada se abocó a alcanzar una reforma fiscal estancada por casi 20 años, y con ayuda de una alianza fundamental con Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana en el Congreso, logró aprobarla. En este primer año legislativo se aprobaron además 117 leyes, el porcentaje más alto desde 1986. De las leyes aprobadas, 36 fueron catalogadas por el Estado de la Nación como sustantivas, tales como la pérdida de credenciales de los diputados, la Ley de Justicia Restaurativa, la Ley de Acceso a la Justicia a los Pueblos Indígenas y la misma de fortalecimiento de las finanzas públicas. De esas legislaciones sustantivas, solo el 22% se aprobó sin sustento económico, el porcentaje más bajo desde 1990. Pese a estos números, ese mismo año se caracterizó por la alta movilización social y las protestas. En el primer año de la administración Solís Rivera solo se presentaron 176 acciones colectivas, como huelgas y marchas. En la de Carlos Alvarado, el número se elevó a 459. ¿Cómo se explica este descontento social en contraste con las metas alcanzadas a nivel legislativo y ejecutivo?
Yo difiero en la percepción de que no se están solucionando los problemas. Creo que solucionar justamente la posible crisis o quiebra financiera de un país no es un asunto menor y claramente incide en la cotidianidad de los problemas de las personas. ¿Cuál es la dificultad o el obstáculo? Que la institución quizá ha fallado en poder transmitir a la ciudadanía cómo lo que aquí se resuelve, se discute, se aprueba, tiene una incidencia directa en la cotidianidad del día a día. Para los analistas políticos consultados por Costa Rica Noticias, es claro que el empuje de ambos poderes para alcanzar las metas trazadas dejó cicatrices y resentimientos entre aquellos sectores que se sintieron ignorados o perjudicados. Es absolutamente natural que la gente no solo no esté conforme, sino que muchos de los que protestaron multipliquen sus esfuerzos de desprestigiar al gobierno porque se sintieron callados, sin ningún puente de posibilidad de comunicación con las autoridades, sea en Asamblea Legislativa o sea Casa Presidencial, en el cual englobó a todos los ministros y ministras. Entonces el ambiente fue tremendamente negativo. Yo diría que ese ambiente todavía se proyecta para el año que estamos a punto de terminar, porque ya este no es el año de la aprobación, sino el año de la ejecución. También pesa el hecho de que la legislación, en algunos casos, no muestra resultados a corto plazo, lo que mueve desfavorablemente la opinión pública. Una cosa es la producción legislativa, que es una forma de medir el desempeño de una institución, y otra cosa muy diferente es la aplicación y la rentabilidad política y social que tiene la aplicación de esas políticas, y que muchas veces las políticas que se aprueban en la Asamblea Legislativa tienen un plazo determinado para su aplicación y su ejecución. Entonces tal vez la ciudadanía no registra este desempeño exitoso dentro de la Asamblea en términos reales y concretos, ¿verdad? Que aunque se dieron, no se pueden plasmar tan fácilmente. El informe del Estado de la Nación 2019 subrayó también la realidad de un gobierno débil frente a los grupos de presión y los muchos cambios en la conformación del gabinete en el primer año, un 62% del mismo. Reiteró la baja aprobación ciudadana sobre el trabajo del Poder Ejecutivo. En 3 mediciones diferentes de UNIMED y CIEP-UCR, las valoraciones positivas no superaron el 31%. Pese a los señalamientos positivos sobre la gestión política que evitó una crisis, el Estado de la Nación alertó en el mismo apartado de un debilitamiento en el apoyo al sistema democrático y lo catalogó como un riesgo para el mismo. La fe de la ciudadanía en el sistema democrático para resolver sus problemas cae, según el Estado de la Nación. Las y los costarricenses de 2018 son menos confiados en el sistema democrático de lo que era la ciudadanía hace 40 años, destacó el informe del Estado de la Nación 2019. Para mostrarlo, el informe seleccionó 6 perfiles ciudadanos según su respaldo al sistema: los demócratas liberales, los ambivalentes, los demócratas semiliberales, los liberales semidemócratas, anarquistas y autoritarios. La muestra destaca que una democracia fuerte necesita una gran cantidad de demócratas liberales, personas que respaldan convencidamente el sistema, pero en el caso de Costa Rica hoy solo representan el 12% de los consultados, mientras que en 1978 era del 26%. La cantidad de personas catalogadas como ambivalentes, es decir, que tienen opiniones ambiguas o contradictorias sobre la democracia y tienden a la pasividad en el ejercicio ciudadano, llegó a un preocupante 28%, mientras que en 1978 era apenas el 10%. Esta categorización fue lo que más creció. Los demócratas liberales son los que tienen más credibilidad en los llamados mitos fundacionales de la nación, como las nociones de que vivimos en un país libre y democrático, pacífico y protector de la naturaleza. Según el Estado de la Nación, esta es una voz de advertencia porque, aunque sin caer en una mayoría que favorece el autoritarismo u opciones menos tolerantes, es evidente que las personas tienen opiniones cada vez menos convencidas sobre el sistema democrático y consideran que el mismo no les está resolviendo los problemas. El cambio no se traduce precisamente en que las personas se van o que tienen visiones más autoritarias, o sea, que tienen visión poco tolerante y poco apoyo al sistema, pero ahora las personas, en su mayoría, hay un grupo muy grande que está en el medio, o sea, son personas que tienen medio apoyo, media tolerancia, es decir, que ya ese bono democrático, ese colchón tan fuerte que tuvimos en los años 80 para sobrevivir un shock tanto interno como externo, ya ahora es más reducido. Y el problema es que al estar en el medio,
podés irte a cualquiera de los dos lados. Para los analistas también es evidente que esta menor fe en la democracia tiene que ver con condiciones de vida menos favorables, menores oportunidades para progresar en la vida y la idea cada vez más persistente en que las decisiones de la clase política van en su contra, el persistente nivel de pobreza que no baja del 20%, la creciente tasa de desempleo, hoy en un 12%, y la percepción de que se recorta la inversión social pesan en las opiniones ciudadanas. Coinciden con políticas que disminuyen la inversión social, por un lado, y aumentan el nivel de desempleo. Entonces, estamos claros que el nivel de desempleo, o el nivel de empleo, más bien, para ponerlo en términos positivos, es un detonante para la conflictividad social, ¿verdad? Y también la otra detonante es la disminución en la inversión social. Estoy hablando en educación, en salud, en las mejoras de las condiciones de vida. Hay ahí abajo un crecimiento sostenible en un pensamiento negativo, a que esta democracia no está satisfaciendo las expectativas de una democracia, que las nuevas generaciones no tienen trabajo, que muchos están obligados, inclusive con preparación profesional, a estar en el tercer sector de la economía informal, que no hay creación de nueva riqueza, que sí, se detuvo un poco la crisis fiscal, pero eso no resuelve los otros problemas fundamentales. Aunque solo el 1% de las personas consultadas se identificó afín a un régimen político de corte autoritario, para los expertos el país está perdiendo su excepcionalidad democrática en la región y deben tomarse las medidas urgentes para descartar un escenario de crisis tal y como lo viven otras naciones latinoamericanas en este momento. Debemos tener claro que cualquier alternativa a la democracia, cualquier no democracia, implica negación de derechos fundamentales. Y que los que son de derecha estarían muy contentos con tener un dictador de derecha, los que son de izquierda estarían seguramente muy satisfechos de tener un gobierno de tipo bolivariano en Costa Rica, pero eso significaría que una parte importante de los costarricenses sufrirían persecución. Uno de los datos que rescata Estado de la Nación es que seguimos manteniendo los mismos niveles de tolerancia que hace 40 años. Eso es una buena noticia y tenemos que seguir anclados a ese principio y reforzar elementos educativos que nos hagan ver y entender que la democracia es éticamente superior a cualquier otro sistema de gobierno. Para Picado, la responsabilidad de recuperar la credibilidad del sistema democrático depende en buena medida de las fuerzas políticas y de las instituciones, pero también de la decisión de la ciudadanía de participar más activamente en la toma de decisiones. El consumo de marihuana en los costarricenses se inicia en un promedio a los 10 años, según determinó el más reciente estudio sobre la situación de las drogas en Costa Rica, presentado hoy por el Instituto Costarricense de Drogas. Este jueves el Instituto Costarricense sobre Drogas dio a conocer los resultados del informe de situación nacional de drogas del 2018. En él se determinó la edad promedio de inicio en el consumo de drogas en Costa Rica. Los consultados, quienes son personas en tratamiento por adicción, dijeron que empezaron el consumo de marihuana desde los 10 años. En el caso del alcohol, lo hicieron a los 19 y el crack fueron jóvenes de 16 años y por último la cocaína a los 19 años. Además, el 86% de ellos dijeron que consumen estas drogas todos los días. Bueno, lo que el informe nos dice es concretamente en aquellos que requirieron tratamiento por consumo de cannabis, la edad modal, que es el dato que más se repite a través de la población de estudio, se ubica en los 10 años, la edad modal de inicio de consumo, pero dentro de las personas que reciben tratamiento. Quiere decir que aquellos que estaban recibiendo alguna terapia iniciaron cuando aún eran niños. Es que 10 años es la edad que tenés cuando estás en 4º grado de la escuela. De acuerdo con la investigación, el entorno familiar y los vínculos de amistad de esas personas los indujeron a empezar el consumo de drogas muy jóvenes. Mira, hay factores protectores y factores de riesgo. Por ejemplo, un factor protector es que las personas vivamos en un entorno familiar estable, etcétera, pero no solamente para el consumo de sustancias psicoactivas, el consumo de sustancias, sino para el involucramiento en actividades delictivas y otras cosas. Hay factores de riesgo también. Por ejemplo, si vives en un entorno donde la disponibilidad de la sustancia psicoactiva es súper amplia, te estás exponiendo y va a ser más fácil de que tengas acceso a la misma. Por ejemplo,
la relación con pares, entiéndase, las amistades también juegan un factor importante, el entorno familiar juega un factor importante, otras enfermedades mentales y el comportamiento que la persona pueda tener es un factor importante. O sea, esta es una temática multicausal y sobre todo lo que se recomienda es trabajar sobre los factores de riesgo, ¿verdad? Disminuirlos y fortalecer a aquellos protectores. Otro de los temas abordados en el informe es la erradicación de plantíos de marihuana. El estudio identificó a Talamanca, Osa y Buenos Aires como las zonas del país donde más se está cultivando. En Talamanca aumentó en 18,3% la cantidad de cultivos destruidos. En el año anterior erradicaron 1.054.000 plantas. Otro de los puntos importantes es la cantidad de plantíos que se han destruido. Plantíos principalmente de cannabis, que es la planta más común encontrada en Costa Rica. Estos plantíos principalmente se han logrado ubicar en zonas que son de difícil acceso, zona montañosa, como por ejemplo Talamanca, también hay zonas como Cotobruz y lugares aledaños. Entonces se identifica también de que son partes de los cantones en donde hay un nivel de menor posibilidad social para las comunidades y que pues evidentemente... Asimismo, en el 2018 se incrementó un 34,1% la cantidad de personas procesadas por tráfico de drogas con respecto al 2017, lo cual representó 217 personas más vinculadas con este delito. Como una medida para buscar reducir la violencia en Chile, se ha prohibido utilizar balines de goma y perdigones por parte de las fuerzas del orden durante las protestas. En Chile, la polémica recia en relación con el uso de balines de goma y perdigones por parte de las fuerzas del orden durante las protestas. Los carabineros han anunciado que dejan de utilizar este tipo de proyectiles. Se ha ordenado suspender el uso de esta munición no letal como herramienta antidisturbios. En consecuencia, solo podrá ser utilizada, al igual que las armas de fuego, como una medida extrema y exclusivamente para la legítima defensa cuando haya un peligro inminente de muerte. Misiones de distintas organizaciones internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Human Rights Watch o Amnistía Internacional analizan en el país las numerosas denuncias por violaciones de derechos humanos durante este mes de protestas, en el que 23 personas murieron y más de 2.300 resultaron heridas. Entre esos excesos, el más preocupante es el uso de balines y perdigones por los agentes, que han dejado gran número de heridos, 200 de ellos con lesiones oculares. Este joven muestra las heridas sufridas. El debate interno sobre los medios antidisturbios se ha incrementado en los últimos días. Un estudio de la Universidad de Chile indicó que solo están compuestos por caucho en un 20%. El resto es plomo, sílice y sulfato de bario. Presidenta interina de Bolivia afirma que en su país habrá elecciones presidenciales vía parlamentaria o por decreto, una advertencia a la que el partido del expresidente Evo Morales ha respondido impulsando un anteproyecto de ley para acelerar la convocatoria electoral. Si no es por vía parlamentaria, será por decreto, pero en Bolivia habrá elecciones. Así lo advirtió este miércoles la presidenta interina Yanine Áñez. Una advertencia a la que el partido del expresidente Evo Morales, Movimiento al Socialismo, ha respondido impulsando un anteproyecto de ley para acelerar la convocatoria electoral. El MAS controla 2/3 de ambas cámaras parlamentarias y, vista la crispación que envenena el país, el acuerdo para convocar comicios se anuncia muy complicado. De hecho, Áñez ha enviado su propio proyecto de ley al Parlamento y reclamado su aprobación, advirtiendo que en caso contrario convocará elecciones por decreto, como ocurrió en la anterior crisis de 2005 que propició la llegada de Evo Morales al poder. Desde México, donde está asilado, el expresidente ha dicho que está de acuerdo con que se convoquen elecciones, incluso si él no es candidato. Si la solución es vamos a elecciones, que sea bienvenido. Y si tiene que viabilizar la asamblea, mejor. Porque escuchamos por los medios de comunicación que querían garantizar más elecciones por decreto. Eso también está en contra de la Constitución.
El gobierno en funciones ha anunciado su intención de denunciar a Morales por crímenes de lesa humanidad, tras difundirse una conversación telefónica en la que él supuestamente pide por teléfono a un líder cocalero que bloquee el paso de alimentos a las ciudades de Bolivia. Entre tanto, en la ciudad del Alto, bastión del expresidente, el dolor y la cólera han salido a la calle tras el baño de sangre del lunes, cuando al menos 9 personas murieron y decenas resultaron heridas en un violento enfrentamiento con militares y policías frente a una refinería de gas. La Defensoría del Pueblo de Bolivia afirma que, conforme a los testimonios que ha recogido, cree que fueron víctimas de disparos de los militares, algo que el gobierno provisional niega. La huifala, la multicolor bandera indígena, ondea en el Alto y también cubre los cadáveres en el barrio de Sencata, donde lloran a sus muertos. Las últimas previsiones de la OCDE revelan que la economía mundial continúa excepcionalmente débil y que el crecimiento comercial, que incluye bienes y servicios, está estancado en las cifras finales del 2018. El crecimiento de la economía mundial es lento y seguirá lento. Las últimas previsiones de la OCDE publicadas este jueves rebajan 1/10 su cálculo para el año que viene, que repite el 2,9% de 2019, el más bajo desde la crisis, lejos del 3,5% que se calculaba hace un año. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico señala que el comercio mundial continúa excepcionalmente débil. El crecimiento comercial, que incluye bienes y servicios, está estancado en las cifras de finales de 2018 y permanece frenado desde entonces. Las previsiones para la economía estadounidense se han bajado 1/10 para este año y permanecen sin cambios para 2020 y 2021, un 2%. La OCDE culpa a los gobiernos de no hacer frente a desafíos globales como el cambio climático, la digitalización de sus economías, las barreras comerciales o la inestabilidad geopolítica. Las perspectivas para la zona euro son alarmantemente modestas, aunque aumentan 1/10 para este año y el que viene. Para 2020 son de solo un 1,1%. La OCDE también ha advertido que el relanzamiento de la compra de bonos en el Banco Central Europeo tendría un efecto limitado si la eurozona no consigue impulsar la inversión. Bien, y de esta manera llegamos al final de Noticias en 24 horas. Les agradecemos por su sintonía. Les recordamos nuestra edición meridiana para que también nos acompañen. Muchísimas gracias. En la SUGESE velamos por propiciar un mercado de seguros más desarrollado, inclusivo y en apego a las mejores prácticas que beneficien a los consumidores. Con gusto atenderemos sus consultas e inquietudes sobre seguros, así como de las aseguradoras e intermediarios autorizados para operar en el país. Asegurarse ante un eventual siniestro puede hacer la diferencia. Conozca más en www.sugese.fi.cr y en nuestras redes sociales. SUGESE, mejor asegúrese, asesórese. Estas elecciones impactan todo lo que usted tiene cerca. Las aceras del barrio que usted tiene cerca, los encuentros culturales que usted tiene cerca, las comodidades en la feria que usted tiene cerca. Por eso, estas elecciones se viven de cerca. Cerca participando con sus vecinos, cerca conociendo a los candidatos y sus programas, cerca comprometiéndose con su comunidad y sus necesidades, cerca eligiendo a su gobierno local. Mi voto, mi cantón. Elecciones Municipales 2020. Me están destrozando mi máscara veneciana, es parte de mi vida. Mi futuro marido huyó como mi mejor amigo. Yo sé lo que duele que a uno lo traicionen. Y vos no es tu socia, Ana Remendona. Yo la conozco, yo la vi hacer este negocio junto a mi mamá. Hola, Clara. ¿Viene por su vestido? Esto es un caso de bullying cibernético. Dígame quién fue. Mi familia. Yo sé, pero por eso quiero crear nuestra propia línea de ropa, para progresar. Pero recuerde, yo soy el creativo y usted la emprendedora. Por eso nos asociamos. La Remendona, una nueva serie donde se arreglan prendas, almas y vidas. Gran estreno próximo martes 3 de diciembre a las 8 de la noche. Solo por 13, Costa Rica Televisión. Actualmente, nuestros recursos hídricos sufren por causa de la contaminación, el desperdicio y el cambio climático. Por eso, en la ARECEP diseñamos una tarifa que nos ayudará a protegerlos mediante acciones como
financiamiento de prácticas productivas sostenibles, estudios para las zonas de riesgo, regeneración de bosques y educación ambiental. Proteger el agua es responsabilidad de todos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a este resumen de las noticias más importantes en 24 horas. María Fernanda Murillo les saluda. De inmediato, nuestros titulares. El padrón electoral para las elecciones municipales cerró con 100.000 nuevos votantes y casi la mitad de las personas inscritas tienen menos de 40 años. ¿Ha visto un desove de tortugas? En Ostional empezó la arribada del mes de noviembre. Por esta razón, las autoridades brindan recomendaciones para un turismo responsable en la zona. El informe del Estado de la Nación reconoció al sistema político costarricense por evitar la crisis fiscal, pero a un importante costo social. Y en el ámbito internacional, la presidenta interina de Bolivia afirma que en su país habrá elecciones presidenciales vía parlamentaria o vía decreto, una advertencia a la que en el partido del expresidente Evo Morales ha respondido impulsando un anteproyecto de ley para acelerar la convocatoria electoral. La Policía de Tránsito contratará a más de 200 nuevos oficiales, esto con el objetivo de regular el tránsito vehicular en las principales obras constructivas que se mantienen a lo largo de la circunvalación. El ministro de Obras Públicas y Transporte, Rodolfo Méndez Mata, anunció que para los próximos meses se contratarán al menos 220 nuevos oficiales de tránsito. La intención es que ellos regulen el flujo vehicular principalmente en las obras de infraestructura vial que construyen en circunvalación. La administración pretende contratar 400 policías de tránsito durante estos 3 años. La primera semana de diciembre, el MO publicará la información sobre el lugar para recibir los atestados de las personas interesadas en ocupar una plaza, y la segunda semana de diciembre comenzará el reclutamiento. Hay 3 requisitos para los interesados: ser mayor de edad, no tener antecedentes penales y tener 9º año de colegio aprobado. Actualmente este cuerpo policial cuenta con 750 miembros. El padrón electoral para las elecciones municipales cerró con 100.000 nuevos votantes y casi la mitad de las personas inscritas tienen menos de 40 años de edad. En las elecciones municipales del 2 de febrero del 2020 podrán emitir el voto 3.398.338 electores. De estos, 1.707.763 son mujeres y 1.690.575 son hombres. Comparado con las pasadas votaciones presidenciales y legislativas, el padrón aumentó en un 3,28%, 107.873 electores más. Donde ya se definieron exactamente la cantidad de personas que estarán habilitados para votar el próximo 2 de febrero del año entrante, ¿verdad? Es una cifra cercana a los 3.400.000 electores, 3.398.000 y un poquito más para ser exactos. Ya eso nos permitió entonces hacer lo que llamamos nosotros el junteo, es decir, saber cuántas juntas receptoras de votos vamos a instalar. Si mal no recuerdo son 5.755. Según los datos, el 48,3% del electorado, poco más de 1.600.000 personas, se ubica entre los 18 y 39 años, mientras que los menores de 35 años representan casi el 40% del total. El Tribunal Supremo de Elecciones intensifica los preparativos y por esto la próxima semana está previsto se inicie la impresión de las más de 10 millones de papeletas, mientras que ya se ha logrado la inscripción de unas 30.000 de las más de 37.000 candidaturas en los distintos puestos. Estamos subiendo todos los días en nuestra web las resoluciones que vamos dictando. Hemos dictado más de 4.000 resoluciones ya en este periodo, de octubre a la fecha. Creo que ya hemos aprobado más de 30.000 candidaturas, de las más de 37.000 que nos presentaron. Estaremos ahora nada más en la etapa, sobre todo, de resolver recursos. También está pendiente intensificar la campaña para motivar a la participación en todos los 82 cantones del país.
La 8ª edición del RoboFest UCR le ofrece más de 50 proyectos como demostraciones de drones, también competencias con robots y servicios basados en la tecnología. Entre robots y drones se desarrolla la 8ª edición de Robotifest en la Universidad de Costa Rica. Son 50 proyectos de ingeniería industrial y al menos 150 participantes. Que es un festival y competencia de robótica con tecnologías abiertas, pero la gente se va a poder encontrar de muchas cosas. Van a encontrarse aplicaciones acerca de inteligencia artificial, también de un poco de sensórica, también de interconectividad, es decir, muchas de las tecnologías que hoy se llaman de cuarta revolución industrial. Ya desde hace 2 años venimos trabajando ese tipo de proyectos y lo bonito de esto es que la gente viene de muchos lugares del país a exponer sus ideas, es totalmente familiar, totalmente gratuito y muchas de estas ideas van a poder desarrollarse para pequeños negocios. Los robots que reciben órdenes y contestan preguntas son algunos de los proyectos más llamativos. Pequeña entrevista, Anao. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Nao. ¿Sabes quién te entrevista? Sí, Canal 13. Un saludo al SINAC. Este en particular está siendo utilizado para ayudar en terapias de lenguaje para niños autistas, por ejemplo. Estos son robots Naos desarrollados en Francia por la empresa SoftBank Robotics y nosotros acá en la UCR lo que hacemos es toda la programación in-house, todo lo que es la programación, algoritmos y todo lo referente a su funcionamiento per se. Trabajamos con algoritmos de inteligencia artificial y estamos trabajando en proyectos específicos para niños con problemas de discapacidad de lenguaje. Este viernes se llevará a cabo la premiación de los proyectos participantes de este año. Los usuarios de Didi están satisfechos con la nueva aplicación para el transporte de personas luego de 2 días de operar en el país. Esto y más en nuestra sección de redes sociales. Hola, la discusión de innumerables temas y situaciones no solo es personalmente, sea en casa, en el trabajo, mientras nos trasladamos a los sitios, también se da y de manera muchas veces intensa en las plataformas de redes sociales. Les mostramos sobre qué se comenta y un poco por qué. En Twitter, el canal de la crítica, los argumentos y la información rápida. Didi fue tendencia en Twitter ante los comentarios de las experiencias de los usuarios en esta nueva aplicación para el transporte de personas. La mayoría de las opiniones han sido positivas y el mayor señalamiento es sobre el menor costo en los viajes en comparación con Uber. Estas plataformas tecnológicas se han movilizado mucho más rápido que la regulación de las mismas. En la Asamblea Legislativa se discute un proyecto de ley para establecer reglas a estas compañías que no pagan impuestos territoriales y no están adscritas a la seguridad social, pero generan grandes cantidades de ganancia. En Facebook, la red con más usuarios en el mundo. La cadena internacional NTN 24 informó sobre el paro nacional en Bogotá, Colombia, ante presiones del gobierno del presidente Iván Duque sobre el área laboral y pensiones, aunque no se ha presentado nada en firme aún. Las manifestaciones en la mañana de este jueves generaron afectación al transporte público en la capital de ese país llamado Transmilenio. Pasamos a Instagram, la plataforma de las fotografías, los filtros de imágenes y los videos. El gobierno de Manuel López Obrador en México realizó un reconocimiento al piloto y miembro del ejército en ese país, al ser quien se encargó de ingresar a Bolivia para llevar al expresidente de ese país, Evo Morales. Miguel Eduardo Velázquez recibió un ascenso como parte de la condecoración. Todos los días en nuestras ediciones les informaremos lo que discutimos, lo que circula en redes sociales. Recuerde seguirnos en nuestros perfiles, donde puede ver y escuchar estas y otras noticias. En Facebook estamos como Costa Rica Noticias. En YouTube también puede estar al tanto de lo que abarcamos con nuestro canal. En Twitter, @SINANoticias. En Instagram como Costa Rica Noticias. Hasta la próxima. ¿Ha visto un desove de tortugas? En Ostional empezó la arribada del mes de noviembre. Por esta razón, las autoridades brindan recomendaciones. Es para un turismo responsable en la zona.
Así lucía la mañana de este jueves el Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional en Guanacaste. Decenas de tortugas lora volvieron a la playa que hace unos años las vio nacer y en esta oportunidad su visita tiene como fin dejar entre la arena lo que será su descendencia. Según el SINAC, ya se inició oficialmente la arribada correspondiente al mes de noviembre. Por esta razón, el ingreso a la playa está restringido y solo se podrá ingresar por medio del acompañamiento de un guía comunitario acreditado de Ostional. A las personas que tengan gusto de disfrutar este fenómeno y este increíble espectáculo de la naturaleza, pueden visitarnos en el refugio, pero deben recordar ciertas reglas para que esta visitación sea de manera responsable y no pongamos en riesgo nuestro mayor objetivo de conservación. Además, el Refugio de Vida Silvestre Ostional publicó un instructivo de buenas prácticas que funciona no solo para esta ocasión, sino que para todos los desoves de tortugas en el país. Entre ellas, prohíbe el ingreso a la playa con artículos como linternas, celulares, flashes, equipos de sonido, maletines o salveques, hieleras, asadores y vehículos automotores. Asimismo, no se permite tocar ni manipular a las tortugas, tampoco recolectar huevos o neonatos, hacer fogatas en la arena, ni el ingreso de mascotas por la seguridad de estos reptiles. De acuerdo con el SINAC, quienes no cumplan con estas disposiciones podrían ser expulsados del refugio por parte de las autoridades. Tenemos que pensar que lo más importante son las tortugas y debemos de controlar nuestro comportamiento, no tocarlas, no hacer ruido, nunca caminarles enfrente, no usar luz blanca. Los guías locales, los vigilantes de la comunidad y demás miembros de la comunidad también son autoridades que nos ayudan a regular y a mantener la integridad del refugio. Los trabajadores de la zona y personal voluntario recuerdan a la población que quiera acercarse que este es un fenómeno natural y por lo tanto el comportamiento de las tortugas es impredecible. Este jueves los llevaremos a conocer un tesoro que se esconde en Costa Rica. Hablamos de la Isla del Coco, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año de 1998. Esta belleza natural reúne una riqueza innumerable en especies terrestres, marinas y también aves. El ICT te presenta Animales en Libertad. Costa Rica tiene un tesoro oculto en la profundidad de sus mares. Se trata de la Isla del Coco, declarada como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 1997. En esta ocasión queremos compartir las imágenes que el camarógrafo de Costa Rica Noticias, Marco Millape, captó en el año 2015 desde lo más profundo de este paraíso natural, cuando logró visitar y bucear en esta zona. La parte marina de la Isla del Coco está compuesta por 97.235 hectáreas y reúne crustáceos, moluscos marinos, más de 200 especies distintas de peces y 18 de corales. Entre sus aguas abundan los tiburones de aleta blanca, los gigantescos tiburones martillo, los atunes, los peces loro, las mantas y los jureles. Este tesoro natural se ubica en el Océano Pacífico, a 532 kilómetros de Cabo Blanco, en Costa Rica. Fuera de sus aguas, la Isla del Coco es un territorio de gran riqueza paisajística y un verdadero laboratorio natural para el estudio de la evolución de las especies. Es extremadamente lluviosa. Al año caen unos 7.000 milímetros de agua. Está cubierta de un bosque siempre verde, el cual representa condición nubosa en el centro Iglesias, a 634 metros sobre el nivel del mar. El ICT te presentó Animales en Libertad. A esta hora vamos a nuestra pausa comercial. Quédese con nosotros y ya regresamos con más información.
El informe del Estado de la Nación reconoció al sistema político costarricense por evitar la crisis fiscal, pero a un importante costo social. Estas elecciones impactan todo lo que usted tiene cerca. La limpieza del parque que usted tiene cerca, las calles que usted tiene cerca, la seguridad de quienes usted tiene cerca. Por eso, estas elecciones se viven de cerca. Cerca participando con sus vecinos. Cerca conociendo a los candidatos y sus programas. Cerca comprometiéndose con su comunidad y sus necesidades. Cerca eligiendo a su gobierno local. Mi voto, mi cantón. Elecciones Municipales 2020. ¿Cómo celebramos la Navidad en Costa Rica? Muy fácil. Nos reunimos en familia, horneamos galletas de jengibre y hacemos el árbol de Navidad para que Santa nos deje los regalos. No, nada que ver. ¿Quieres celebrar la auténtica Navidad costarricense? Acompáñanos y disfrútalo en vivo por CINAR Costa Rica Medios. Costa Rica es pura vida. Llega el fin de semana y queremos que usted disfrute este viernes en Café Nacional a las 8 de la mañana. Vamos a tener sección de cocina y vamos a aprender a hacer un tamal de maíz morado. Así es, que nadie trate de verle la cara en términos del aguinaldo. Por eso le vamos a dar una asesoría completa. Y en salud estaremos hablando acerca de la enfermedad arterial coronaria. No se lo pierda, 8 en punto de la mañana a través de 13 Costa Rica Televisión y 101.5 Costa Rica Radio. Un pueblo en marcha pero sin apuros. Para la felicidad no hay edad. Somos 65. Un programa dirigido a la familia que rescata el valor de la vejez vivida con calidad. Somos 65. Estreno lunes 30 de septiembre a las 3:30 de la tarde y repetición a las 10:30 de la mañana. Solo en 13 Costa Rica Televisión. Promuévete. Lunes a viernes a las 5:30 de la mañana y 5:30 de la tarde. Sábados a las 5:30 y 8 de la mañana. Solo en 13. Costa Rica Televisión. El alto endeudamiento provocó que 338 educadores recibieran en el 2018 menos de 1,000 colones de salario. Para evitar más casos como estos, 2 diputadas del Partido Liberación Nacional impulsarán un proyecto para reformar la Caja de Ande. El 60% de los más de 84,000 trabajadores del Ministerio de Educación tenían comprometido la mitad y hasta más de su sueldo en 2018, pero la situación más grave la refleja un grupo de 338 funcionarios quienes a fin de mes recibían menos de 1,000 colones. Con el préstamo en Caja de Ande, pues al momento sí me ayudó a solucionar el problema, pero el interés y las cuotas no me ayudan con mi día a día, debido a las rebajas. Caja de Ande nos da muchos beneficios a nosotros como educadores y la facilidad de sacar un préstamo con ellos es realmente buena, pero sí a la hora de ya mi día a día, mis obligaciones, mi hija y todos los gastos que implica el día de ser mamá soltera, es bastante complicado. Por esta razón, este miércoles 2 diputadas presentaron en la Asamblea Legislativa un proyecto de ley denominado Apoyo Financiero y Dignificación de la Labor Docente, el cual tiene como objetivo reformar una ley del 3 de octubre de 1944, la cual creó la Caja de Préstamos y Descuentos de la Asociación Nacional de Educadores. Lo que hacemos es prácticamente modificación de 2 artículos muy simples. Un artículo lo que hace es incluir la obligación de la educación financiera. La obligación de la educación financiera en cuanto a que los proeducadores tengan todas las herramientas necesarias para saber del tema, pero además que Caja de Ande dentro de sus objetivos acompañen al MEP para que sea parte de la malla curricular de Costa Rica. Las legisladoras liberacionistas Paola Valladares y Karine Niño, quienes impulsan el plan, señalan que hoy Caja de Ande es una de las entidades más rentables del sistema financiero costarricense, fortalecida por las aportaciones obligatorias del gremio, quienes aportan el 5% del salario. Sin embargo, sus tasas de interés son unas de las más altas. En algunos casos llegan a los 16% anual.
de alerta el ver cómo Caja de Ande es la entidad financiera como más consolidada, pero sus dueños, que son sus afiliados y que son sus profesores y educadores asociados, son los que tienen mayor crisis económica a partir de un mal manejo de sus finanzas, ¿verdad? Entonces ahí es donde consideramos que efectivamente pareciera que se ha desvirtuado un poco el fin para lo que se constituyó Caja Ande y dejó de ser esa colaboración para los educadores y se convirtió en un fin en sí mismo, ¿verdad? Costa Rica Noticias intentó conocer la versión de Caja de Ande, pero en esta entidad indican que ni su gerente general, Adrián Soto, ni su jefa de mercadeo, Irene Villalta, conocen el proyecto. Al consultar a las diputadas si esta iniciativa fue consultada con Caja de Ande previamente, indicaron que no, pues su objetivo es enviar señales de ayuda a miles de educadores altamente endeudados. Un joven de 18 años y quien descuenta una condena en el Centro Penal de Surquí recibió este jueves un reconocimiento luego de que se le declarara como el ganador de la Feria Científica Nacional. Estar en un centro de detención definitivamente no es un limitante para poder avanzar en la vida y empezar a buscar enderezar el rumbo. Esta es una de las lecciones que nos da hoy Daniel, un joven de 18 años que se encuentra recluido en el Centro Penal Juvenil Surquí y quien se hizo acreedor del primer lugar de la Feria Científica Nacional de entre 147 participantes. El proyecto de este estudiante gira en torno al plástico y el daño que nos provoca en nuestra salud, pero dejemos que sea él quien nos explique. Se trata de un químico que se utiliza en los plásticos para endurecerlos, que nos hace daño a nuestro cuerpo, que nos hace daño en nuestro sistema endocrino. ¿Qué significa eso? El sistema endocrino es el sistema hormonal, o sea, cuando el bisfenol A o el BPA entra en nosotros, al convertirse en un disruptor, no permite que los mensajes del cerebro que los manda a los órganos o a las glándulas por medio de las hormonas no llegue bien. Este joven, quien iniciará el próximo curso lectivo su 5º año de colegio, aseguró que quiere combatir los estigmas que genera la sociedad en contra de quienes están en los centros penales. Yo, por ejemplo, no sabía que tenía este tipo de talento, de investigar, de lograr hacer tantas cosas. Aquí aprendí muchas cosas. En el taller de la profesora Miriam sé hacer artesanías, he hecho espejos de todo tipo, he aprendido a hacer muchas cosas. También he tenido talleres de baile, tenemos ahorita varias coreografías montadas. Entonces yo lo que quiero es que todas las personas que están privadas de libertad no crean en ese estigma, que no crean que ya por haber cometido el delito tenemos que vivir aquí. Daniel tuvo que pasar por una compleja etapa de clasificación, venciendo en primera instancia a sus competidores en el centro penal, luego en el circuito de Santo Domingo de Heredia, pasando después por la etapa regional de toda la provincia de Las Flores y culminando con la parte nacional, donde se hizo acreedor de la nota perfecta. El informe del Estado de la Nación reconoció al sistema político por evitar la crisis fiscal, pero a un importante costo social. Una notablemente alta producción de leyes versus una escalada de la protesta social. Es el saldo de un primer año de gobierno convulso, según el informe del Estado de la Nación 2019, en su apartado de fortalecimiento de la democracia. En su primer año, la administración Alvarado Quesada se abocó a alcanzar una reforma fiscal estancada por casi 20 años, y con ayuda de una alianza fundamental con Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana en el Congreso, logró aprobarla. En este primer año legislativo se aprobaron además 117 leyes, el porcentaje más alto desde 1986. De las leyes aprobadas, 36 fueron catalogadas por el Estado de la Nación como sustantivas, tales como la pérdida de credenciales de los diputados, la Ley de Justicia Restaurativa, la Ley de Acceso a la Justicia a los Pueblos Indígenas y la misma de fortalecimiento de las finanzas públicas. De esas legislaciones sustantivas, solo el 22% se aprobó sin sustento económico, el porcentaje más bajo desde 1990.
Pese a estos números, ese mismo año se caracterizó por la alta movilización social y las protestas. En el primer año de la administración Solís Rivera solo se presentaron 176 acciones colectivas, como huelgas y marchas. En la de Carlos Alvarado, el número se elevó a 459. ¿Cómo se explica este descontento social en contraste con las metas alcanzadas a nivel legislativo y ejecutivo? Yo difiero en la percepción de que no se están solucionando los problemas. Creo que solucionar justamente la posible crisis o quiebra financiera de un país no es un asunto menor y claramente incide en la cotidianidad de los problemas de las personas. ¿Cuál es la dificultad o el obstáculo? Que la institución quizá ha fallado en poder transmitir a la ciudadanía cómo lo que aquí se resuelve, se discute, se aprueba, tiene una incidencia directa en la cotidianidad del día a día. Para los analistas políticos consultados por Costa Rica Noticias, es claro que el empuje de ambos poderes para alcanzar las metas trazadas dejó cicatrices y resentimientos entre aquellos sectores que se sintieron ignorados o perjudicados. Es absolutamente natural que la gente no solo no esté conforme, sino que muchos de los que protestaron multipliquen sus esfuerzos de desprestigiar al gobierno porque se sintieron callados, sin ningún puente de posibilidad de comunicación con las autoridades, sea en Asamblea Legislativa o sea Casa Presidencial, en el cual englobó a todos los ministros y ministras. Entonces el ambiente fue tremendamente negativo. Yo diría que ese ambiente todavía se proyecta para el año que estamos a punto de terminar, porque ya este no es el año de la aprobación, sino el año de la ejecución. También pesa el hecho de que la legislación, en algunos casos, no muestra resultados a corto plazo, lo que mueve desfavorablemente la opinión pública. Una cosa es la producción legislativa, que es una forma de medir el desempeño de una institución, y otra cosa muy diferente es la aplicación y la rentabilidad política y social que tiene la aplicación de esas políticas, y que muchas veces las políticas que se aprueban en la Asamblea Legislativa tienen un plazo determinado para su aplicación y su ejecución. Entonces tal vez la ciudadanía no registra este desempeño exitoso dentro de la Asamblea en términos reales y concretos, ¿verdad? Que aunque se dieron, no se pueden plasmar tan fácilmente. El informe del Estado de la Nación 2019 subrayó también la realidad de un gobierno débil frente a los grupos de presión y los muchos cambios en la conformación del gabinete en el primer año, un 62% del mismo. Reiteró la baja aprobación ciudadana sobre el trabajo del Poder Ejecutivo. En 3 mediciones diferentes de Unimed y CIEP-UCR, las valoraciones positivas no superaron el 31%. Pese a los señalamientos positivos sobre la gestión política que evitó una crisis, el Estado de la Nación alertó en el mismo apartado de un debilitamiento en el apoyo al sistema democrático y lo catalogó como un riesgo para el mismo. La fe de la ciudadanía en el sistema democrático para resolver sus problemas cae, según el Estado de la Nación. Las y los costarricenses de 2018 son menos confiados en el sistema democrático de lo que era la ciudadanía hace 40 años, destacó el informe del Estado de la Nación 2019. Para mostrarlo, el informe seleccionó 6 perfiles ciudadanos según su respaldo al sistema: los demócratas y liberales, los ambivalentes, los demócratas semiliberales, los liberales semidemócratas, anarquistas y autoritarios. La muestra destaca que una democracia fuerte necesita una gran cantidad de demócratas liberales, personas que respaldan convencidamente el sistema. Pero en el caso de Costa Rica, hoy solo representan el 12% de los consultados, mientras que en 1978 era del 26%. La cantidad de personas catalogadas como ambivalentes, es decir, que tienen opiniones ambiguas o contradictorias sobre la democracia y tienden a la pasividad en el ejercicio ciudadano, llegó a un preocupante 28%, mientras que en 1978 era apenas el 10%. Esta categorización fue lo que más creció. Los demócratas liberales son los que tienen más credibilidad en los llamados mitos fundacionales de la nación, como las nociones de que vivimos en un país libre y democrático, pacífico y protector de la naturaleza. Según el Estado de la Nación, esta es una voz de advertencia porque, aunque sin caer en una mayoría que favorece el autoritarismo u opciones menos tolerantes, es evidente que las personas tienen opiniones cada vez menos convencidas sobre el sistema democrático y consideran que el mismo no les está resolviendo los problemas. El cambio no se traduce precisamente en que las personas se van o que tienen visiones más autoritarias, o sea, que tienen visión poco tolerante y poco apoyo al sistema, pero ahora las personas, en su mayoría, hay un grupo muy grande que está
que está en el medio, o sea, son personas que tienen medio apoyo, media tolerancia, es decir, que ya ese bono democrático, ese colchón tan fuerte que tuvimos en los años 80 para sobrevivir un shock tanto interno como externo, ya ahora es más reducido. Y el problema es que al estar en el medio, puedes irte a cualquiera de los dos lados. Para los analistas también es evidente que esta menor fe en la democracia tiene que ver con condiciones de vida menos favorables, menores oportunidades para progresar en la vida y la idea cada vez más persistente en que las decisiones de la clase política van en su contra, el persistente nivel de pobreza que no baja del 20%, la creciente tasa de desempleo, hoy en un 12%, y la percepción de que se recorta la inversión social pesan en las opiniones ciudadanas. Coinciden con políticas que disminuyen la inversión social, por un lado, y aumentan el nivel de desempleo. Entonces, estamos claros que el nivel de desempleo, o el nivel de empleo, más bien, para ponerlo en términos positivos, es un detonante para la conflictividad social, ¿verdad? Y también la otra detonante es la disminución en la inversión social. Estoy hablando en educación, en salud, en las mejoras de las condiciones de vida. Hay ahí abajo un crecimiento sostenible en un pensamiento negativo a que esta democracia no está satisfaciendo las expectativas de una democracia, que las nuevas generaciones no tienen trabajo, que muchos están obligados, inclusive con preparación profesional, a estar en el tercer sector de la economía informal, que no hay creación de nueva riqueza, que sí, se detuvo un poco la crisis fiscal, pero eso no resuelve los otros problemas fundamentales. Aunque solo el 1% de las personas consultadas se identificó afín a un régimen político de corte autoritario, para los expertos el país está perdiendo su excepcionalidad democrática en la región y deben tomarse las medidas urgentes para descartar un escenario de crisis tal y como lo viven otras naciones latinoamericanas en este momento. Debemos tener claro que cualquier alternativa a la democracia, cualquier no democracia, implica negación de derechos fundamentales y que los que son de derecha estarían muy contentos con tener un dictador de derecha, los que son de izquierda estarían seguramente muy satisfechos de tener un gobierno de tipo bolivariano en Costa Rica, pero eso significaría que una parte importante de los costarricenses sufrirían persecución. Uno de los datos que rescata Estado de la Nación es que seguimos manteniendo los mismos niveles de tolerancia que hace 40 años. Eso es una buena noticia y tenemos que seguir anclados a ese principio y reforzar elementos educativos que nos hagan ver y entender que la democracia es éticamente superior a cualquier otro sistema de gobierno. Para Picado, la responsabilidad de recuperar la credibilidad del sistema democrático depende en buena medida de las fuerzas políticas y de las instituciones, pero también de la decisión de la ciudadanía de participar más activamente en la toma de decisiones. El consumo de marihuana en los costarricenses se inicia en un promedio a los 10 años, según determinó el más reciente estudio sobre la situación de las drogas en Costa Rica, presentado hoy por el Instituto Costarricense de Drogas. Este jueves el Instituto Costarricense sobre Drogas dio a conocer los resultados del Informe de Situación Nacional de Drogas del 2018. En él se determinó la edad promedio de inicio en el consumo de drogas en Costa Rica. Los consultados, quienes son personas en tratamiento por adicción, dijeron que empezaron el consumo de marihuana desde los 10 años. En el caso del alcohol, lo hicieron a los 19 y el crack fueron jóvenes de 16 años y por último la cocaína a los 19 años. Además, el 86% de ellos dijeron que consumen estas drogas todos los días. Bueno, lo que el informe nos dice es concretamente en aquellos que requirieron tratamiento por consumo de cannabis, la edad modal, que es el dato que más se repite a través de la población de estudio, se ubica en los 10 años, la edad modal de inicio de consumo, pero dentro de las personas que reciben tratamiento. Quiere decir que aquellos que estaban recibiendo alguna terapia iniciaron cuando aún eran niños. Es que 10 años es la edad que tenés cuando estás en 4º grado de la escuela. De acuerdo con la investigación, el entorno familiar y los vínculos de amistad de esas personas los indujeron a empezar el consumo de drogas muy jóvenes. Mira, hay factores protectores y factores de riesgo. Por ejemplo, un factor protector es que las personas vivamos en un entorno familiar estable, etcétera, pero no solamente para el consumo de sustancias psicoactivas, el consumo de sustancias, sino para el involucramiento en actividades delictivas y otras cosas. Hay factores de riesgo también,
por ejemplo, si vives en un entorno donde la disponibilidad de la sustancia psicoactiva es súper amplia, te estás exponiendo y va a ser más fácil de que tengas acceso a la misma. Por ejemplo, la relación con pares, entiendas, las amistades también juegan un factor importante, el entorno familiar juega un factor importante, otras enfermedades mentales y el comportamiento que la persona pueda tener es un factor importante. O sea, esta es una temática multicausal y sobre todo lo que se recomienda es trabajar sobre los factores de riesgo, ¿verdad? Disminuirlos y fortalecer a aquellos protectores. Otro de los temas abordados en el informe es la erradicación de plantíos de marihuana. El estudio identificó a Talamanca, Osa y Buenos Aires como las zonas del país donde más se está cultivando. En Talamanca aumentó en 18,3% la cantidad de cultivos destruidos. En el año anterior erradicaron 1.054.000 plantas. Otro de los puntos importantes es la cantidad de plantíos que se han destruido, plantíos principalmente de cannabis, que es la planta más común encontrada en Costa Rica. Estos plantíos principalmente se han logrado ubicar en zonas que son de difícil acceso, zona montañosa, como por ejemplo Talamanca, también hay zonas como Cotobruz y lugares aledaños. Entonces, se identifica también de que son partes de los cantones en donde hay un nivel de menor posibilidad social para las comunidades y que pues evidentemente... Asimismo, en el 2018 se incrementó un 34,1% la cantidad de personas procesadas por tráfico de drogas con respecto al 2017, lo cual representó 217 personas más vinculadas con este delito. Como una medida para buscar reducir la violencia en Chile, se ha prohibido utilizar balines de goma y perdigones por parte de las fuerzas del orden durante las protestas. En Chile, la polémica recia en relación con el uso de balines de goma y perdigones por parte de las fuerzas del orden durante las protestas. Los carabineros han anunciado que dejan de utilizar este tipo de proyectiles. Se ha ordenado suspender el uso de esta munición no letal como herramienta antidisturbios. En consecuencia, solo podrá ser utilizada, al igual que las armas de fuego, como una medida extrema y exclusivamente para la legítima defensa cuando haya un peligro inminente de muerte. Misiones de distintas organizaciones internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Human Rights Watch o Amnistía Internacional analizan en el país las numerosas denuncias por violaciones de derechos humanos durante este mes de protestas, en el que 23 personas murieron y más de 2.300 resultaron heridas. Entre esos excesos, el más preocupante es el uso de balines y perdigones por los agentes, que han dejado gran número de heridos, 200 de ellos con lesiones oculares. Este joven muestra las heridas sufridas. El debate interno sobre los medios antidisturbios se ha incrementado en los últimos días. Un estudio de la Universidad de Chile indicó que solo están compuestos por caucho en un 20%. El resto es plomo, sílice y sulfato de bario. Presidenta interina de Bolivia afirma que en su país habrá elecciones presidenciales vía parlamentaria o por decreto, una advertencia a la que el partido del expresidente Evo Morales ha respondido impulsando un anteproyecto de ley para acelerar la convocatoria electoral. Si no es por vía parlamentaria, será por decreto, pero en Bolivia habrá elecciones. Así lo advirtió este miércoles la presidenta interina Yanine Áñez. Una advertencia a la que el partido del expresidente Evo Morales, Movimiento al Socialismo, ha respondido impulsando un anteproyecto de ley para acelerar la convocatoria electoral. El MAS controla 2/3 de ambas cámaras parlamentarias y vista la crispación que envenena el país, el acuerdo para convocar comicios se anuncia muy complicado. De hecho, Áñez ha enviado su propio proyecto de ley al Parlamento y reclamado su aprobación, advirtiendo que en caso contrario convocará elecciones por decreto, como ocurrió en la anterior crisis de 2005 que propició la llegada de Evo Morales al poder. Desde México, donde está asilado, el expresidente ha dicho que está de acuerdo con que se convoquen elecciones, incluso si él no es candidato. Si las soluciones, vamos a elecciones, que sea bienvenido. Y se tiene que viabilizar la asamblea, mejor. Porque escuchamos por los medios de comunicación que querían garantizar más elecciones por decreto. Eso también está en contra de la Constitución.
El gobierno en funciones ha anunciado su intención de denunciar a Morales por crímenes de lesa humanidad, tras difundirse una conversación telefónica en la que él supuestamente pide por teléfono a un líder cocalero que bloquee el paso de alimentos a las ciudades de Bolivia. Entre tanto, en la ciudad del Alto, bastión del expresidente, el dolor y la cólera han salido a la calle tras el baño de sangre del lunes, cuando al menos 9 personas murieron y decenas resultaron heridas en un violento enfrentamiento con militares y policías frente a una refinería de gas. La Defensoría del Pueblo de Bolivia afirma que, conforme a los testimonios que ha recogido, cree que fueron víctimas de disparos de los militares, algo que el gobierno provisional niega. La huifala, la multicolor bandera indígena, ondea en el Alto y también cubre los cadáveres en el barrio de Sencata, donde lloran a sus muertos. Las últimas previsiones de la OCDE revelan que la economía mundial continúa excepcionalmente débil y que el crecimiento comercial, que incluye bienes y servicios, está estancado en las cifras finales del 2018. El crecimiento de la economía mundial es lento y seguirá lento. Las últimas previsiones de la OCDE publicadas este jueves rebajan 1/10 su cálculo para el año que viene, que repite el 2,9% de 2019, el más bajo desde la crisis, lejos del 3,5% que se calculaba hace un año. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico señala que el comercio mundial continúa excepcionalmente débil. El crecimiento comercial, que incluye bienes y servicios, está estancado en las cifras de finales de 2018 y permanece frenado desde entonces. Las previsiones para la economía estadounidense se han bajado 1/10 para este año y permanecen sin cambios para 2020 y 2021, un 2%. La OCDE culpa a los gobiernos de no hacer frente a desafíos globales como el cambio climático, la digitalización de sus economías, las barreras comerciales o la inestabilidad geopolítica. Las perspectivas para la zona euro son alarmantemente modestas, aunque aumentan 1/10 para este año y el que viene. Para 2020 son de solo un 1,1%. La OCDE también ha advertido que el relanzamiento de la compra de bonos en el Banco Central Europeo tendría un efecto limitado si la eurozona no consigue impulsar la inversión. Bien, y de esta manera llegamos al final de Noticias en 24 horas. Les agradecemos por su sintonía. Les recordamos nuestra edición meridiana para que también nos acompañen. Muchísimas gracias.